Sean bienvenidos a una emisión más de Rumbo al 24. Agradecemos su preferencia al seguirnos en estos programas que tienen la finalidad de tratar los temas de interés nacional y en su momento del Estado, con destino al 2024, un proceso electoral federal en el que también habremos de elegir alcaldes y diputados locales, aparte de los diputados federales, senadores y obviamente quien reemplace al habitante de Palacio Nacional, el presidente de la República. Permítanme presentar a los panelistas de hoy. Contamos con la presencia de Francisco Huerta del Partido Acción Nacional, es el secretario general del Comité Directivo Municipal. Bienvenido. Gracias, Javier Hernández Tobalín, coordinador municipal de Movimiento Ciudadano. Javier, buenos días. Buen día. Bienvenido. Y Francisco, obviamente el arquitecto Jorge Roberto Villanueva Ulibarri, siempre batallo con el apellido materno. Ya sé. Él es el dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias por aceptar. Al contrario, gracias, saludos a todos. Bien, si les parece, el pasado programa tratamos el asunto referente a la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene cambios, dijera yo, bastante sustantivos en lo que para lo que actualmente conocemos como el INE, la conformación de las cámaras, en la de diputados con 200 plurinominales, en la de senadores que son 32 senadores de representación proporcional, y que el presidente en esta reforma pretende desaparecer, entre otras cosas. Pero a mí me gustaría, si les parece, me den su punto de vista, porque esta reforma generó que el pasado 13 de noviembre se llevara a cabo una marcha que fue convocada por la ciudadanía. Ni siquiera fueron los partidos o los actores políticos, sino los propios ciudadanos. Y para ser sincero, yo no esperé que fuera a tener esa convocatoria. No sé si realmente ya se tiene alguna cifra de la participación, pero yo sí estoy seguro que fueron más de 800,000 gentes que llegaron por sus propios medios, gente que traía la convicción de que el INE debe de continuar, debe de ser modificado para perfeccionarlo, porque es un ente perfectible, pero no quitar la sustancia que ha costado tanto tiempo y tanto esfuerzo. La imparcialidad. Así es. Así que a mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, conocer el punto de vista de sus organismos políticos, más allá de lo personal, de qué interpretan ustedes de esta marcha, de este evento, cómo lo ven, cómo lo sienten, qué sigue de ahí. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Alfredo. Pues de todo esto nosotros rescatamos dos puntos muy importantes, que uno de ellos es el rechazo contundente y frontal que hay de los ciudadanos hacia la reforma del INE. ¿Por qué? Porque vimos una marcha, una manifestación de casi 1 millón de personas en Ciudad de México y que fue en conjunto en otros estados, al igual que en dicha ciudad. Y estamos viendo que la ciudadanía está despierta, de que la ciudadanía, el pueblo bueno y sabio, sabe lo que está haciendo el presidente y está inconforme con dicha reforma. ¿Por qué? Porque si bien hace rato lo comentábamos, es muy cierto, la ciudadanía que salió a manifestarse, sí eran muchos jóvenes, pero también era de la edad promedio de 30, 35 años en adelante. Personas que, como lo comentó hace rato, eran personas que les tocó la reforma para que la creación del IFE, que le tocó la reforma para la creación del INE, y que hoy en día está viviendo en un país democrático. Es muy importante el señalar eso porque fue un acierto muy bueno de la sociedad civil en general. Obviamente sí se sumaron los partidos de oposición, pero es importante el reconocimiento a esa ciudadanía. Ese reconocimiento que se le debe de dar porque están despertando y se están dando cuenta de que la democracia en el país sí funciona y que están atentando contra sus derechos democráticos al querer reformar y desmantelar una institución que ha venido funcionando, que tuvo una reforma, un porcentaje de aprobación del más del 88% contra un 59% del índice de aprobación del presidente de la República. Eso es muy importante y señalarlo y felicitar a toda la ciudadanía en general. También otro punto muy importante que rescatamos es la observancia constante que va a venir de ahora en adelante por parte de los ciudadanos hacia los partidos políticos. Y muy importante en los partidos políticos de oposición. ¿Por qué? Porque ahora la ciudadanía está más despierta que nunca y es, ojo,
partidos políticos, estamos viendo lo que ustedes están haciendo en el Congreso de la Unión. Estamos al tanto de las reformas que ustedes están proponiendo y de las reformas que ustedes quieren impulsar. Yo creo que es un parteaguas muy importante para todo esto el señalar eso. ¿Por qué? Porque los partidos políticos de oposición ahora sí tienen que ser una oposición de verdad. Nos tenemos que unir todos y contrarrestar esto. O sea, ya se vio en una marcha en Ciudad de México, se vio que nos sumamos a ese proyecto que fue de ciudadanos, que fue la organización civil la que lo hizo. Y yo creo que es un buen momento para hacer un punto de inflexión en el quiebre de esta administración actual de Morena, en el cual no tiene el poder absoluto como ellos lo creían. Y que ahora sí que con todo esto, el presidente que trató de ridiculizar una marcha diciendo que iban a ir 65,000 personas, que no iban a llenar no iba a llegar ni a los 100,000 personas, pues fueron casi 1,000,000 de personas. Y el que trató de ridiculizar terminó ridiculizado completamente con todo esto. Yo creo que esa es mi intervención. Esos son los dos puntos importantes. Qué bueno que tocas, porque a mí se me pasó hacerlo notar. No solamente fue en la Ciudad de México la marcha, ¿no? Si fueron en 27 estados o en 27 ciudades de la República en donde participaron. Platicábamos al siguiente día o el martes siguiente, Javier Hernández y su servidor, que tal vez en Tijuana fue el contingente de menor participación, que estamos hablando de más de 3,000, 4,000 gentes. Entonces, este llamado que se hizo a la ciudadanía fue muy importante. Y como digo, no nada más en la Ciudad de México, sino también en el resto del país. Arquitecto, en tu punto de vista, ¿qué sigue? ¿Qué sigue con esto? Este dolor que le dio al presidente y que lo trae sumamente molesto. Fue una semana de agresiones increíbles. Sí. Una semana de vituperios a todos los actores políticos y a todos los que participaron en estas marchas. ¿Qué sigue? ¿Qué ves tú? ¿Qué va a pasar? Porque no podemos seguir teniendo un país tan polarizado, y menos el acelerante sea el propio presidente de la República. Así es. ¿Qué opinas? Bueno, pues inicialmente, agradezco nuevamente que nos des este espacio, saludo a mis compañeros, a todos. Es muy importante esta conversación que tenemos en el sentido de estos acontecimientos que realmente son históricos y que nos están sucediendo, y que pues tenemos como un punto de partida precisamente lo que sale de Palacio Nacional con el presidente, con todos sus argumentos a modo de él que es el responsable más bien de unir a la ciudadanía, de unir proyectos y unir causas. Si bien vemos que predijo que iba a ser un fracaso, y luego salen sus voceros diciendo que eran 10,000, que eran 12,000. Él acepta que en su primera intervención numérica habla de 60,000. Bueno, aquí se da una paradoja. Realmente, ¿qué podemos pensar del presidente y sus colaboradores que no saben ni contar gente en una marcha? No quisieron contar. O no quisieron, obviamente falsearon las cosas, ¿no? Pero si no saben reflejar el conteo, ¿cómo van a proponer una reforma electoral que precisamente la esencia de eso es la contabilización de votos, que van a dar una representación a la ciudadanía? Entonces, es impresionante lo que sucedió, ya lo comentó nuestro compañero del Partido de Acción Nacional, esa multitud de gente que se desbordó la ciudadanía en toda la República. Medios internacionales sí hablan de 680,000 a 850,000 en la Ciudad de México. En suma, el resto de la República alrededor de 3,5 millones. Fue una cosa inédita, histórica, y que solamente, pues aquí cabría decir que lo que dice el refrán, que solamente el ciego que no quiere ver. Entonces, esto tiene que ver con la incongruencia de la presentación del proyecto de la reforma. Está concatenado todo. Tanto esto que pasó antes, la marcha en sí, y esta marcha que es sin razón, la marcha que están convocando, en donde ya están
pidiendo a organismos gubernamentales que convoquen a su gente, a los sindicatos, todo eso, cosa que además de todo es ilegal, es simplemente resultado de una supuesta reforma electoral, que yo ya había comentado que más bien parece deformación electoral, porque si bien, como comentaste al principio, ya lo hemos comentado antes, tiene aspectos interesantes, es un instituto perfectible, como todo es en el mundo. ¿Quién piensa que a lo mejor menos senadores, menos diputados, un ahorro puede ser? ¿Quién puede negar eso? Y dos o tres cosas que sacan a la mesa. Pero el problema es que la esencia de esa deformación electoral era anular la autonomía del Instituto Nacional Electoral, que tras décadas de desarrollo, de evolución, se ha venido consolidando, y lógicamente nosotros como ciudadanía, ya sea en nuestro hábitat como ciudadano o en nuestras representaciones como partidos políticos, simplemente no deseamos que desaparezca un órgano que nos ha dado elecciones pacíficas, confiables, confirmadas, y por otro lado que ha permitido la alternancias que tienen que ver con que él mismo esté en la silla presidencial, ¿verdad? Entonces se burla de la gente, les dice hipócritas, les dice clasistas, racistas. Se burló de una señora que trae un letrerito: yo soy toda INE o algo así, haciendo parodia o referencia de soy todo palacio, ¿no? Y aquí el único que vive en un palacio es él, y con otro contexto que no alcanza a ver. Entonces la ciudadanía sale con un principio, sin acarreo, sin empujar, con una convicción de que no es lo conveniente. No es lo conveniente ahorita, no es lo conveniente como se está planteando. Sí se necesitan hacer reformas, cambios. Sin embargo, la esencia, el paquete de trae muchas cosas escondidas, que lo único que generaría sería que tuviéramos al partido en el poder con un hándicap o una sobrevaloración que haría inequitativas las elecciones. Javier, lo menciona el arquitecto, ya están convocando, ya están pidiendo a diferentes áreas gubernamentales que pidan a sus funcionarios, los induzcan a participar el próximo domingo 27 en esta marcha. A mí me llama la atención dos cosas y quiero tu punto de vista en ese sentido. La primera es que hay otras organizaciones que ya estaban programadas para llevar a efecto marchas ahí. Frena es uno de ellos, las mujeres son otro, y hay otro colectivo que no recuerdo quién es. Madres de desaparecidos. Esto, pues me dirás lo que quieras, pero la convocatoria del presidente ya trae visos de fricción, porque las madres de los desaparecidos, Frena, son entes antagónicos por naturaleza al presidente. Ya no te digo nada de las mujeres, ¿verdad? Que lo traen, pero sí, duro. ¿Qué ves tú? ¿Qué crees que pueda suceder? ¿Crees que llegue a haber algún incidente que luego nos arrepintamos todos? Pues primero, saludo a los compañeros. Bienvenido, Francisco, aquí a esta mesa. Pues sabemos, y como nos tiene acostumbrados, este presidente pues no le interesa, no le importan los demás, ni el formalismo, ni la ley, ni nada, ¿no? Ya se lo han mostrado que estos otros colectivos ya tenían solicitado con mucho tiempo esos lugares para hacerlo. Pues al presidente no le interesa. O sea, ¿cómo es posible que él haya tenido organizado un evento tradicional, 1 de diciembre, festejar un año más de cuando arriba al poder, y nada más porque el pueblo le pidió hacer una manifestación, y tu protocolo del 1 de diciembre lo cambias nomás como si nada, ¿no? Entonces, pues es a lo que nos tiene acostumbrados a este presidente, que no le interesa la formalidad ni nada de eso. ¿Qué puede llegar a suceder? Pues puede llegar a suceder muchísimas cosas graves, principalmente por la forma como ha radicalizado este presidente a la población. Él es el que llegó con una parte, casi la mitad de los ciudadanos que votaron por él, un amplio número,
pero había otro número más grande y en lugar de poder sumar y que hayan tenido confianza los que no votaron por él, pues se dedicó a dividirlos y a dividirlos. Entonces, pues no esperamos nada bueno. Considero, y ojalá y así sea, busquen otro lugar, otra alternativa. Frena, en el caso de Frena, que es un poquito también que confrontan, que busquemos la cordialidad, que seamos más inteligentes. Así considero que somos más los ciudadanos, que si salimos a manifestarnos es por una causa, es por una lucha legítima y no un capricho como el que está haciendo el presidente. Nos tiene acostumbrados a la confrontación, a pelear, y yo no lo dudo que ellos sean los que provoquen ese tipo de algún tipo de manifestación y problema. Esta marcha ciudadana, que fue más ciudadana que de partidos políticos, yo creo que fue el momento del hartazgo de estos 4 años, que han sido muchos ejes en los que la gente se está enfadando en la toma de decisiones de este gobierno, y yo creo que el INE fue el instituto que aún queda en una forma ciudadana o independiente, y salieron a manifestarse. Tratan de confundir, porque ese es el discurso del gobierno, es que están confundidos, nadie quiere desaparecerlo, lo dijimos en un bloque anterior. Es lo más lamentable que todavía sigan diciendo ellos, es que no vamos a desaparecer el INE. Pues simplemente revisar todas las modificaciones que quieren es completamente desaparecer el INE. Hasta el nombre, ¿no? Le cambian. Entonces, sí lo veo yo delicado, sí lo veo grave, y yo más bien haría un exhorto a los ciudadanos, al colectivo de mujeres que siguen firmes hasta donde sé. El día de ayer, antier, seguían firmes en estar en el espacio que está ahí, pues que por parte de ellos, que sus luchas son muy legítimas, se guarde la compostura y no caigan en las provocaciones, porque si vemos en esta marcha pasada hubo provocadores, o sea, muy poquitos, pero hubo provocadores que estaban ahí hablando a favor del presidente, hubo una diputada de Morena que llegó a confrontar, que llegó a querer, y los ciudadanos se comportaron a la altura, como sabemos que la ciudadanía es, tengo una lucha, tengo algo legítimo que defender y a eso voy, no a confrontar, ¿no? Entonces eso es lo que yo espero, que haya esa cordialidad de estos ciudadanos, busquen otra alternativa, no es medir fuerzas. El presidente perdió y perdió después de la marcha, una vez que el presidente ya empieza a hablar de la posibilidad de mejor crear leyes secundarias, de modificar algunas cuestiones y ya no tanto meterlo a la votación donde requiere las 2/3 partes. Mayoría simple, ¿no? Ya sabe que ya no lo vio, y si había la duda de algunos legisladores, creo que con la marcha fue una lección para todos, que la lucha se va a dar ahora, es en el Congreso. Entonces ya el momento de él estar hablando de hacer unas cuantas modificaciones, él ya perdió. Él perdió, y por eso pues ahora convoca a esta marcha para medir fuerzas. Es un error político, es un error grave, o sea, gravísimo, pero bueno, que no nos debe de extrañar cómo ha venido actuando estos 4 años, pues es el niño berrinchudo, ¿no? Pues ojalá se tenga la tolerancia, ¿no? Niño berrinchudo. Sobre todo de parte de él, que sea tolerante con los que también se manifiesten, y bueno, tienen el derecho de externar sus diferencias con él, sobre todo con él, ¿no? Y sus seguidores, y que sean tolerantes los dos lados, ¿no? Y aquí sí, yo creo que estoy de acuerdo en hacerlo, que en esta sí nos conviene que cumpla su palabra. Él dijo que el día que llegara a haber una manifestación de más de 100,000 personas se iba a ir a Chiapas, ¿no? A su rancho. No me vengas con que la ley es la ley. Entonces, vamos a ir a un corte, regresamos. Gracias, continuamos. Bien, pues pasando un poquito a otro tema que es concatenado a lo de las marchas, a esta reforma electoral. ¿Qué creen que pueda hacer Andrés Manuel López Obrador con la mayoría simple, modificando leyes secundarias que constriñan al INE, que lo afecte? ¿Qué considera el PAN que puede hacer? ¿Qué acciones puede llevar a cabo? Bien, muchas gracias, Alfredo. Y este tema sí es muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día nos estamos dando cuenta, y con su permiso me va a quitar el cubrebocas porque no. Adelante, se me empañan los lentes. Ya estamos vacunados todos, creo. Y si no hay, iba a decir, hay alcohol. Adelante. Bueno, con respecto a ese tema es muy importante. ¿Por qué?
porque estamos viendo que el presidente actualmente no puede pasar la reforma a los 8 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos respecto al tema electoral. ¿Por qué? Porque necesita, como bien lo comentaban más temprano lo comentaba Tobalín, el tema que necesita las 2/3 partes del Congreso de la Unión, y actualmente no las tiene y ni las va a tener. Entonces, con esto, pues, ¿qué le queda? Empezar con las reformas secundarias y empezar a asfixiar poco a poco el INE, o empezarle a quitar un poco de autonomía, empezar a quitar presupuesto, que es lo principalmente que va a iniciar ahí, intentar pegarle por ese lado, pero pues está muy difícil en el Congreso de la Unión, y más que nada el tratar de dialogar con ellos. ¿Por qué? Porque cuando traen una propuesta de reforma y están con la oposición, no se pueden sentar ni platicar, no se puede ni siquiera modificar una coma, no se puede modificar ni una sola palabra, tal cual como lo manda el presidente de la República, es tal cual como debe de pasar. Y estamos hablando de un posicionamiento de Morena muy cegados respecto al tema del presidente. Yo creo que el punto más importante ahí de las leyes secundarias sería el empezarle a quitar poco a poco el presupuesto al INE. Y obviamente, pues eso sí va a repercutir. ¿Por qué? Porque, el tema de los consejeros del INE, que ganan mucho, está muy bien. La oposición, y en especial el PAN, está de acuerdo en dialogar y ver ese punto. El ver el tema del INE y el presupuesto del costo operacional que tienen respecto a lo que utilizan y respecto a cómo lo gastan. Está excelente ese punto. Pero de ahí en más hay que ver en qué más les afectaría. ¿Por qué? Porque recordemos que el INE, de ese presupuesto nacional, es para los institutos estatales electorales, que son los 32 estados que existen, es para ver lo de los temas de los 300 distritos, 333, porque son 300 distritos federales, 32 distritos estatales, y un distrito que se convoca cada 6 años para el tema de la presidencia de la República. Ok, a un lado de eso es muy importante también el señalar de que con todo esto lo que conlleva es de que, pues sí, efectivamente van a tratar de dañarlo por ese lado, el tema presupuestal es lo más dañino que le podría hacer con el tema de la reforma. ¿Por qué? Porque el tema de las plurinominales, por ejemplo, que es un tema que vamos a tocar más adelante, pues sí necesitaría ya una reforma más adecuada y las 2/3 partes del Congreso. Está en la Constitución. Claro, está en la Constitución. De diputados y de senadores. Con una ley secundaria, pues no puedes contravenir a la ley suprema, ¿no? Que es la Constitución política que tenemos actualmente. Yo creo que por ahí van. El problema es de que no se abren a negociar, no se abren al Parlamento, y siempre y cuando pues el PAN está en la mejor disposición de apoyar, siempre y cuando sea en beneficio de la ciudadanía misma. Si no, pues al contrario, vamos a seguir votando todo en contra, como ha venido haciendo. ¿Por qué? Por el posicionamiento que ellos mismos tienen actualmente. El no escuchar, el no dialogar y el no abrirse a un debate. Ese es el problema con ellos. Yo siento que ese es el tema principal, el tema del presupuesto, es donde más puede golpear al INE. Y es lo que van a ir haciendo de aquí a lo que termina su sexenio, que ya estamos a vísperas de la próxima elección. Se nos hace corto, muy largo. Fíjate que tocaste algo muy interesante. No se puede dialogar con los legisladores de Morena. Cumplen a rajatabla ese de ni una coma le mueven. ¿Cuál es la opinión del Partido Revolucionario Institucional, arquitecto, respecto a alguna medida? Ya mencionaba Francisco la cuestión presupuestal, que es donde creo también yo va a empezar a ahorcar al INE. Sí. ¿Ustedes qué ven más allá del dinero? Bueno, pues en realidad hay toda una esencia de estar muy atentos y esperar hasta lo inesperado, porque la verdad no tienen límites y muchas veces hablan desde el desconocimiento, desde la ignorancia o desde la mala intención, tratando de promover cosas que en realidad no se van a poder promover, como es el hecho de que a vistas de que no va a pasar la ley electoral porque está todo puesto para que no suceda y está todo declarado para que no pase por el atentado que es hacia nuestra democracia, tenemos que ver que ellos pretenden en un momento dado dar su plan B, opción B. Ahí está la contramarcha, que no sé qué pretenda obtener de ella, más que un conflicto que se va a dar, sin duda se va a dar, porque ya hay otros grupos que tienen sus manifestaciones ahí. A ver cómo nos va. Esperemos que no haya personas lesionadas, independientemente de cómo piensen, porque la verdad están jugando con pólvora.
número uno. Número dos, el atentado contra el INE, pues están sobre él, ya pasó el presupuesto y en el presupuesto hay una reducción de 2.475 millones de pesos, menos al presupuesto del INE. Lo están golpeando, si no es aquí, es allá. Hablan pomposamente desde su mañanera que vamos a hacer unas leyes secundarias, si no pasa, pues lo hacemos desde aquí. Pues nuevamente, hablan desde una mala asesoramiento, porque definitivamente, como ya lo comentó nuestro compañero del Partido de Acción Nacional, una ley secundaria no puede ir sobre algo constitucional. Entonces, una normatividad generada en un instituto autónomo que tiene a su cargo una de las acciones más importantes que sostiene y es una piedra angular de nuestro sistema republicano, que es la democracia, no puede estar sujeta a que pues vamos a juntarnos unos cuantos y una mayoría simple. Se requiere de un planteamiento contundente, pero que además sea legal, porque si no, pues viene lo que ha estado viniendo, las controversias constitucionales. ¿Qué pasó con la reforma eléctrica? Nuestro partido, el Revolucionario Institucional, tiene a bien, sí, y lo manifiesta abiertamente, negociar, vamos a ver qué planteamiento hay, qué está bien, qué funciona para la ciudadanía, qué no. Cuando vemos, como en el caso de la reforma electoral, que fue una pifia y que además se nos acusó y se nos amarraron las navajas en los partidos desde antes de que esto pasara, que van a traicionar, que van a hacer esto, y a la mera hora pues realmente pasó lo que tenía que pasar, no se aceptó. Ok, pasa el tiempo, vuelven a tomar su misma tónica, y lo mismo hicieron, y de ahí a todos nos llamaron traidores a la patria, con lo de la reforma electoral, a su forma de pensar, que es absolutista, autoritaria, y no tiene para dónde, no se mueve, es muy rígida. Y en el caso de la reforma electoral, pues va a pasar lo mismo. Ellos ya lo saben y ya están viendo a ver qué van a hacer. Una ley secundaria, vamos a hacer una propuesta. Ya el líder del Senado, el senador de Morena, Monreal, ya les dijo, eso no puede pasar, no va a suceder porque es una reforma constitucional, no pasa de esa manera. Punto. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es tratar de ver en perspectiva un poquito más allá, porque atacan por varios puntos, ¿no? ¿Y qué es su objetivo? Su objetivo es mantenerse en el poder, mantener todas las prerrogativas, utilizar los presupuestos, todo el presupuesto, el 80% de lo que se quitó a todos los programas de turismo y de asuntos migratorios y de todas las partidas que existen, que son vastas, de salud, de educación, se fueron a los programas de bienestar, porque esa es su mecánica. Su mecánica es estar repartiendo dinero porque no saben producir. Ahí tenemos el ejemplo de sus grandes proyectos. La central Avionera, que es una catástrofe. Dos Bocas, inundado. Pero ya sirve de tianguis también. Ya sirve de tianguis. Los que están en el tianguis, ellos sí están produciendo, ellos ya tienen números verdes, ¿verdad? Bueno, números negros. Y lo del tren, que eventualmente se podría platicar mucho de él, pero finalmente sin permisos, sin impactos ambientales, pasando por arriba de los cenotes, colando traves, dados y columnas que de repente se les fueron como 18 o 20 metros cúbicos de concreto. Y dijeron, ¿qué está pasando aquí? No, pues, se fueron al cenote. Vamos a cambiar. Y ahí se perdieron millones y vamos a cambiar la ruta. Entonces son puras ocurrencias. Entonces lo único que nosotros podemos sacar de positivo esto es estar muy alertas, muy unidos como partidos y aprender de la lección de que esto no nos vuelva a suceder. Porque miren quién está al frente ahorita, con puras ocurrencias y nos están ladeando el barco de tal manera. Nadie lo conocía cómo iba a salir. Caray. Bueno, pero lamentable, pero a veces estamos confiados, estamos fuertes. Ya ayer hubo una conferencia de prensa en donde se vuelve a rearmar la coalición Va por México. Sí, estuvo el PAN, estuvo el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano trae sus propios esquemas, sin embargo es clara su posición también de oposición, pero el punto está en que pues eso es lo que ellos no quieren, pero eso es lo que va a suceder. Bueno, ya lo veremos. Javier.
Ya se habló del dinero, ya se habló de acciones que puedan ir mermando las labores sustantivas del INE. ¿Qué ven en MC? ¿Qué más o qué puede dañar más al instituto a través de una ley secundaria? Sí, no es mucho en apariencia, pero el principal pues es el recurso, porque eso va a venir a debilitar en los estados las OPLES, y al momento de que las vas debilitando, que no haya presupuesto para operarlas, pues ahí es donde viene lo gravedad. Entonces, ¿quién va a hacerse cargo de las elecciones en cada estado? O sea, si nos vamos hacia el fondo, pues sí, simplemente con ¿No esa... es una forma de desaparecerlo? Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿a quién va a nombrar? ¿Al ejército que se encargue de recoger las urnas? ¿A quién va a nombrar? ¿Al ejército que sea el que haga este tipo de trabajo? No lo sabemos. No sorprendería. Entonces, en el fondo. Y la otra es que en parte nosotros, Movimiento Ciudadano, estamos de acuerdo quitarle recursos a los partidos políticos. Está bien, vamos a quitarle a los partidos políticos, yo creo que lo hemos visto. Pero insistimos, no es el momento en este sexenio de ahorita hacer estas modificaciones cuando el partido lo inició el presidente hace ya 2 años, casi 2 años. Cambiar las reglas. Y ser más claros en las sanciones, porque desafortunadamente le das menos recursos públicos a los partidos políticos, y si así tenemos dicho por la prensa nacional y prensa extranjera, narcoestados, donde han sido cooptados los gobernadores por el narco, pues imagínense qué es lo que teníamos terminando, qué es lo que vendría pasando, ¿no? Entonces debe de ser, a lo mejor no en el gasto operacional durante todo el año, solamente cuando haya elecciones, pero que también las reglas sean con las sanciones más enérgicas del INE, darle unas facultades más al INE, y lo que quiere el presidente es precisamente eso, o sea, debilitar en estas instituciones. No puede meterse en lo que implica violar la Constitución, que son el tema muy importante, que esa es la otra, que lo acaba de pedir hace 3 días, en la cuestión de los diputados, eliminarlos. ¿Estamos de acuerdo en la eliminación de los plurinominales? Estamos de acuerdo en buscar un esquema que sea para todos, pero las minorías la voz de las minorías no podemos desaparecer. Eso debe de seguir trabajando, eso debe de estar ahí, y principalmente este presidente fue el luchador, uno de los principales defensores de que se hicieran las diputaciones, ¿no? La forma como él quiere, lo acaba de decir, palabras más, palabras menos: voten por el presidente y voten por la lista de diputados. O sea, la lista. A mí me puede caer bien un candidato a presidente de la República, pero de mi partido no me puede caer el candidato a diputado. Yo tengo esa libertad de buscar la mejor opción que sea la que nos represente. Sí, él quiere el voto puro, ¿no? Él quiere todo para tener el control de poder hacer lo que ahorita, afortunadamente y gracias a Dios, va, y que no va a poder terminar estos últimos años con su mayoría calificada. Eso esperamos. Entonces, esa implicación del recurso, pues sí, esa sí ya lo hizo ahorita un recorte, y se habla de la posibilidad de otro recorte más que pueda tener, y debilita al Instituto Nacional Electoral. Yo lo decía anoche con unos vecinos, lo platico así lo platicamos, decían, es que qué bueno porque está lleno de corrupción, ganan mucho dinero, el tipo de concepto que tienen estos ciudadanos, ¿no? El dinero que ganan los del INE, ganan más que el presidente. Bueno, si eso me permite a mí que haya imparcialidad, que haya honestidad, que estén haciendo las cosas bien, que se dediquen a eso, que sea un órgano autónomo, pues eso no tiene nada de problema. Si me permite nada más como acotamiento, la Constitución te habla de percepción, no te habla de salarios. Sí. Y percepción es todo lo que te da, todo lo que te da, económico y materiales. En el caso del presidente, tiene guardias, tiene comida, tiene casa, tiene vestimenta, tiene por eso, tiene casa, tiene personal a su servicio. Todo eso es una percepción. Así es. Cuando tú lo sumas, no hay un funcionario en este país que gane lo que gana el presidente. Totalmente de acuerdo. Entonces, pero no se equivoque. O sea, el mensaje, ese es el problema, que el mensaje que manda el presidente, mucha gente por no investigar más, porque yo le decía anoche al vecino, y le decía, a ver, jefe,
No me diga usted que nunca le ha tocado participar en una elección. Sí, una vez fui el secretario de la casilla. Entonces usted es corrupto, usted es neoliberal, usted es todo lo que dice. No, ¿yo por qué? Porque usted representó al INE, usted contó los votos. Entonces ya se quedó callado y pues eso es la tarea que tenemos que decirle a la gente. O sea, ¿quiénes son los que cuentan los votos? Pues son los mismos ciudadanos que por una insaculación son los que lo hacen. Las decisiones allá lo hacen en base a lo jurídico y la capacidad de los abogados de los partidos políticos que representan, donde pues se va un candidato que ganó y que a lo mejor no ganó, pues, pero ya eso es en lo que está establecido en la ley. Eso es lo que tenemos que cuidar. Ya se le quitó una parte del presupuesto, que no se le quite más, y se tiene que involucrar más la sociedad civil, ya no los partidos políticos, la sociedad civil se tiene que involucrar. Si no hay dinero para poner los comités distritales o en los estados, que los ciudadanos vayan, que no vayan a esperar que si les va a ayudar el INE en darle 100 pesos o les va a llevar el lonche, la comida ese día, que es algo cansado los que hemos estado en las casillas, que sean los ciudadanos que lo hagan y se ayuden entre los ciudadanos para poder estar ahí y defender los votos, porque de otra forma, eso es lo que está preparando el presidente. Lo comenté en un bloque anterior. El presidente está preparando todo este esquema porque ya se dio cuenta que probablemente no gane. No le dan los números. No gane. Y entonces, de ahorita está empezando a planear un fraude electoral. Él lo está empezando a promover y eso va a traer una desestabilización social y no quiero saber qué vaya a pasar. Esperemos que no suceda. Bien, a mí me gustaría concluir esta emisión con el asunto de los diputados y senadores plurinominales. Lo hemos comentado en anteriores programas, es la representación de aquellos que también votan y aunque no votaron por el partido el que ganó, el que está en el poder, pues también tienen derecho a ser escuchados y deben de tener un lugar en el poder legislativo, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara de Senadores. Creo en lo particular que a lo mejor si le quitas 100 diputados a los 200 que hay de representación proporcional, pues no lo veo mal. Y de los senadores 32, ¿no? Porque hay 64 plurinominales. 32. Y creo que ya tendrías esa representación que se ocupa. Bien, a mí me gustaría saber, Francisco, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto a este tema? Y antes de que me des tu respuesta, quisiera aclarar algo, porque he estado viendo unos mensajes. Hemos invitado al representante del partido de Morena, hemos invitado a la representante del partido Encuentro Solidario. No han querido venir, no han querido asistir. O sea, no ha sido porque nosotros no queramos, al contrario, y creo que ellos aquí, los compañeros, estarán encantados de debatir con ellos también. Sí. Pero pues no nos han aceptado la invitación. No sé si les caiga mal el de producción o yo, eso sí no lo sé, no lo han dicho, pero no han aceptado la invitación, así que para que no me estén diciendo que nada más son los amigos, no, son los que aceptaron venir a esta mesa y dialogar para ustedes. Bien, Francisco, ¿qué opinan en el Partido Acción Nacional sobre los plurinominales? Gracias, Alfredo. Pues mira, desde el Partido Acción Nacional nosotros ya se propuso una reforma de ley para el tema electoral y para el tema de los plurinominales. Que efectivamente que hagan campaña como los demás. Si bien son de representación proporcional y si bueno, ahorita lo explicaré un poco más a fondo, en circunscripciones, que vayan y voten, que vayan y caminen como los demás de elección popular. Y en base a eso, sean elegidos también los diputados plurinominales. Como está actualmente, por ejemplo, en el ámbito estatal. Así es. Se eliminaron los de lista y entran los mejores perdedores. Claro, se propuso a nivel federal, cosa que no aceptaron, pero ahí está. Ahí está el compromiso del PAN hacia los plurinominales. Y bien, como lo planteaba hace un momento Alfredo, el tema de los diputados plurinominales, recordemos que para su ejercicio el Congreso de la Unión se divide en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, los cuales son 500 diputados y 128 senadores, de los cuales se quiere desaparecer el 40% de estos, bajando de 500 diputados a 300 y de 128 senadores a 96. Muy bien, para tales efectos, recordemos que son 300 distritos federales electorales, y es para las personas que nos están viendo. Hay 300 distritos federales electorales, esos son los 300 diputados federales que se eligen por votación popular. En este caso, los otros 200 son por vía
de representación proporcional respecto a las circunscripciones que existen. Con la reforma que se pretende o que se pretendía llevar a cabo, el objetivo principal era desaparecer los 200 diputados, por así decirlo, enfocándonos en el tema de los diputados federales, desaparecer los 200 y que queden los 300, eliminando las circunscripciones, eliminando los 300 distritos federales. Ahora bien, ¿cómo se pretende con esta reforma elegir de nueva cuenta a los diputados? Pues por medio de listas. Si bien dicen que quieren desaparecer los diputados plurinominales de lista. Porque las circunscripciones listas. Sí, claro, son listas. Pues ahora resulta, pues igual se van a elegir por listas. Pues ahora habría más diputados plurinominales, por así decirlo. Casi todos. Serían todos. Efectivamente, ¿por qué? Porque ahora en la boleta electoral para las elecciones federales, para elegir a nuestros diputados, no estaría usted, Alfredo, si usted quisiera ser diputado federal, no estaría yo, no estaría Tobalín, estaría simplemente el partido plasmado en la boleta. Y en base a los votos que saque el partido político va a ser proporcional a los diputados que metería él al Congreso de la Unión. Ahora, si Morena tuviera la mayoría, pues obviamente Morena metería más diputados federales. Y eso es lo que buscan. O sea, dicen, queremos hacer la esencia más pura, pero claro que no. Y viéndolo desde esa perspectiva, violan los derechos políticos electorales de las personas. ¿Por qué? Porque la Constitución te dice también que tienes derecho a votar y ser votado. Entonces, ¿quién va a votar por mí? Me están cortando ese derecho. Y además creo que pierdes algo que es fundamental en la diputación. Que el ciudadano de determinados sectores, es decir, del distrito, tiene un representante. Así es. Porque yo veo, por ejemplo, con los cabildos, cuando un ciudadano va a buscar la ayuda, los regidores luego se echan la bolita, porque no hay una representación específica de nadie. Efectivamente. Entonces esto sería exactamente lo mismo. Claro, volvemos a caer caeríamos en eso. De los 8 distritos federales que les toca, pues no tendríamos la representación de cada distrito. ¿Quién me representa en la Cámara? Exactamente, sino que ahora los partidos pues van a poner de a modo, y se podrá dar a esa interpretación, por lista, a los candidatos y candidatas que quieren que lleguen a la diputación. Y pues efectivamente, o sea, volveríamos a caer en el listado de más plurinominales que antes. O sea, es una inconsistencia grandísima. Aunque digan que sería una esencia más pura de elección, yo no creo eso. El PAN no cree en eso. Y creemos que tal cual como está muy bien. O sea, ahora que le sacan también con el tema de querer hacer todas estas reformas antes, en la víspera de las elecciones federales. De que obviamente se viene la elección más grande en la historia de México. ¿Y qué es lo que pasa si no se aprueba esta reforma? Pues absolutamente nada. Porque el INE está preparado para soportar esa carga electoral que se viene. Y lo ha demostrado mucho. Claro, efectivamente. Claro. Así que en el tema de las diputaciones y las senadurías, pues habría más pluris que nunca. O sea, eso es una inconsistencia. Pero sí están en el Partido Acción Nacional que se reduzca no que desaparezcan, pero que sí se reduzcan. Claro, estamos abiertos al diálogo y ver ese tema. Como ya se lo comenté hace un momento, se hace estatalmente que ya no hay plurinominales, sino que también tienen que ir a tierra, a caminar, a pedir el voto para la ciudadanía, a nivel federal también. Es un tema de diálogo, que estamos abiertos a eso, siempre y cuando los demás partidos, y mejor dicho, el partido de Morena, esté abierto al debate. Pero pues son muy cerrados al parecer en esos temas, no les gusta debatir, no les gusta que los contradigan y lo que diga su Mesías, ¿no? Muy bien. Arquitecto, ¿qué opinan en el revolucionario institucional? Prácticamente, fíjate que yo sacaría provecho de lo que ya nos comentó Francisco, y yo arrancaría en el punto en el que nos están vendiendo engañosamente el producto anunciándolo como que van a ser menos, nos vamos a ahorrar un dinero, etcétera, etcétera. Cuando en estricto rigor ese no es la situación, no es el problema. El problema es lo que está escondido, lo que habla de precisamente tener una lista y de que las representaciones proporcionales y las representaciones de las minorías se queden alteradas a modo de que tengan control de las personas que van a salir en estos puestos. Y de ahí se derive una serie de reformas que son las que quieren proponer con otros fines definitivamente distintos a los de las elecciones o de las decisiones democráticas. No es el momento, vivimos momentos difíciles,
el INE y la sociedad hemos evolucionado y se han evolucionado, ha habido modificaciones como las que ya se comentaron, en donde precisamente se van modificando estas representaciones con el objeto de que la ciudadanía quede mejor representada. Sin embargo, hay mucho por hacer, sí, sin duda. Estamos viendo, por ejemplo, las redistritaciones. Sabemos que en los distritos electorales federales, cada diputado va a representar un promedio de 440,000 habitantes. Y en el caso de los locales, de los estados, 224,000, algo así, ¿verdad? Entonces, es una buena cantidad. Habría que ver la matemática de cuánto quedaríamos. Si estamos hablando del 40% y hay otras alteraciones geométricas que se darían con esta modificación, que de momento te aseguro que tampoco va a pasar, los diputados y los senadores tendrían mayor carga en cuanto a los representados, a sabiendas de que sabemos que tienen cierto problema metodológico para cubrir su trabajo. Entonces, sí hay muchas cosas que hacer, pero el problema es que repito y toco de nuevamente el punto con el que inicié, nos están vendiendo el producto como que, oye, pues ¿quién no quiere ahorrar? ¿Quién no quiere que sean menos? Es odioso un poquito que tantos diputados, tantos senadores, pero en realidad pues es una mecánica que no se diseña de esa manera, se diseña con la objetividad, con la representatividad de las minorías, con la representación proporcional, sobre todo también con otro asunto que es el nivel de desarrollo que tienen las localidades, las circunscripciones, los estados, los municipios, las regiones. Porque no somos, tenemos el mismo grado de desarrollo. Tropicalizando el comentario, hablamos de que, por ejemplo, aquí en Rosarito, el local lo tenemos compartido con una gran sección de Ensenada, que es semiurbana, medio agraria, y que se comparte todo Rosarito, que tiene otra vocación, otro nivel de desarrollo, y que eso hace que el trabajo del diputado que quede electo sea muy ineficiente. Entonces también nos hemos unido los partidos de oposición, hasta Morena se ha llegado a acercar en ese sentido, porque precisamente la funcionalidad de un diputado o un senador pues tiene que ver también con el diseño de la distribución territorial, la topografía, el desarrollo, mil cosas. Entonces es un punto que nos hace confundirnos, nos vamos a ahorrar dinero, van a ser menos diputados y todo eso, pero en realidad no es ni el momento ni es la forma. Claro que se tiene que hacer reformas y claro, y va a seguirse evolucionando, pero con cambios que sean basados en el análisis, en la razón, en la verdad y no en caprichos ni ocurrencias. Cosas que se dan muy seguido en Palacio. No, Javier. Dice el arquitecto la tarea en esto de la distritación, ¿no? Que nos corresponde a Tijuana, nos corresponde a una parte de Ensenada. Y pues, no alcanzaría o no serviría el diputado. ¿Ha servido alguno de los que hemos tenido? Ahí dejo ese comentario. No ha servido la ninguno. Metodología. Hasta ahorita, no ha servido ninguno. Entonces, es que no hemos llegado a ninguno de nosotros. A lo mejor. Pero hasta ahorita no ha habido ninguno, de cualquier partido. Esa es la realidad. El Movimiento Ciudadano en el 2015, en la legislatura del 2015, el Movimiento Ciudadano presentó desde entonces una iniciativa. Morena, fue su primera elección de Morena. Federal. Tenía una pequeña representación ahí ya. Sí. Estaba, entre ellos estaba, creo que Manuel Bartlett fue de los primeros diputados de Morena. Una pequeña representación. Y se presentó esta iniciativa respetando las minorías, sí la desaparición de por lo menos 100 diputaciones, pero la operación matemática en la conformación del Congreso, o sea, ¿por qué darle diputados plurinominales también a los que ganan la mayoría? Claro. Entonces, ahí empieza a rasurar a ellos, empieza a quitar a esos. O sea, si ya están bien representados, el pueblo le dio el voto popular, le dieron a la mayoría, pues ya a ellos no les des plurinominales. Claro. Y ahí empiezas a ir disminuyendo, pero no lesiones a lo que son las minorías. Eso yo creo que no debe de existir. Comentaba Francisco hace ratito, pues es que vienen por las listas. Pues eso es lo que quiere el presidente. El presidente no quiere que sean elegidos por el pueblo, quiere que sean elegidos por él
y deberle el favor a él, Y que estén a modo. y que estén a él, y que solamente a él le obedezcan, como está sucediendo ahorita. O sea, todos salieron a competir en las elecciones pasadas, pero el presidente se lo recuerda, ganaron porque yo iba, ganaron porque yo estoy, y ganaron porque yo voy. O sea, no son autónomos, no pueden tomar una propia decisión, aunque estén en contra de lo que... Entonces, pues ahora lo quiere hacer más, de una forma más correcta y legal para él, ¿no? Digo, si utilizan las tómbolas, pues imagínense que digan que no se le ocurrió hacer una tómbola a ver qué salía, qué diputado de ellos son los que salen. Entonces, no es por ahí, no debe de ser esa la fórmula debe de retomarse, y es algo, porque en política debe de existir siempre, es el consenso de todos los partidos políticos y llegar a que sea mejor, más eficiente, que sea un Congreso con más debate, con más preparación, los diputados que lleguen, porque es una vil vergüenza. Yo he visto sesiones del Congreso de la Unión, he visto los debates y es una vil vergüenza, es una vergüenza lo que uno ve. Entonces, porque también hay veces llega gente que no debe de ser candidatos, que la Constitución lo permite, que todo el mundo tiene derecho a participar y todo, pero bueno, eso ya son los partidos políticos, ¿no? Los que escogen a sus candidatos. Yo creo que debemos de elevar el nivel de debate, de mejor preparación, y definitivamente no este esquema que quieren, porque pues todos los diputados son pluris. Todos son diputados. El señor presidente ya lo dijo hace 3 días y lo va a volver a decir, y es capaz. No hay necesidad en el caso de él porque no le interesa la ley, pero es capaz de hasta pedir licencia y irse a caminar a todos los pueblos y a todos lados, andar en campaña por contar de que ganen los suyos y gane su lista, para él seguir a través de alguien. Se llaman esos bonitos que ponen la mano y haces, ¿verdad? Una marioneta, a través de esa marioneta seguir controlando y seguir manejando el país. Esa es una ambición de poder, esa es una ambición enfermiza, es una visión de que si duró 18 años y siga viviendo con el resentimiento y el rencor. Hola, ¿qué tal? En esta nueva era de la internet, la televisión es diferente. El YouTube, tenemos nuestro canal de 0 grados, donde tú ahí puedes buscarnos. Dale aquí abajo clic, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te enteres lo que está pasando en el momento.